Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva clase de introductoria de astrología oscura. La primera clase habíamos visto a qué nos referimos cuando hablamos de astrología oscura. La segunda clase hemos visto qué es, cómo esto va tomando un lugar, cómo se va instaurando en los conceptos de mandato de un pueblo, los conceptos de dirección, de política, cómo es que se van determinando lo que se considera científico y lo que no se considera científico en este ámbito. El día miércoles vimos cómo es que estas concepciones, que al final son más ideas que sí salen de lo que se desarrolla cotidianamente, llegan a establecerse, a reglamentarse. Y esto hay que descenderlo a la realidad. Entonces habíamos visto el día miércoles que todas estas concepciones, al descender a la realidad, necesitan un tiempo y un espacio. Y este concepto de tiempo y espacio se grafica en la rueda zodiacal que ustedes tienen en su pantalla. El tiempo, hemos visto que tiene dos movimientos. Uno que es aquel que no conocemos, que no dominamos, es el tiempo del universo, el tiempo de los dioses, el halo del destino, aquello inevitable que tiene esta dirección, ¿no? En sentido de las agujas del reloj. Y en lo material, en nuestra vida, desde el momento que nosotros nacemos hasta que morimos, el desarrollo de todas nuestras etapas tiene esta dirección, en sentido contrario de las agujas del reloj. Yo les decía esto, yo les voy a enseñar cómo lo practico yo, cómo lo entiendo yo, desde mis estudios, desde mi práctica, desde mi forma de ver la magia, porque hay otras personas que tienen otras formas, ¿no? En el chamanismo de mi país y en lo que yo he visto, se considera que el mundo, la energía y todo lo que se hace acá tiene esta dirección, contraria a las agujas del reloj. Entonces, cuando yo hago una sanación, cuando quiero cambiar una situación negativa, principalmente a una situación positiva, sobre todo traer equilibrio, porque es con lo que más trabajamos en el chamanismo, traer equilibrio, trabajo en sentido de las agujas del reloj. Pero aquello que yo no entiendo, aquello que no me corresponde, aquello que va a llegar como va a llegar, tiene esta otra dirección y lo mismo se da en la astrología. Ahí está determinado el tiempo. Lo que no entendemos, lo que va a ir dando paso a épocas, lo que va a ir dando paso a eras, y al final inclusive las eras también se van juntando y provocan cambios que pueden derivar en que haya vida o no haya vida en el planeta. Cambios que ya se han dado en la antigüedad, según la ciencia, por lo menos 5 veces, y también según algunos conocimientos esotéricos, también al menos 5 veces, la vida entera en la Tierra ya ha sido destruida y ha vuelto a nacer. Las eras eh, se dan no solamente por un tema matemático. Las eras son la medición de un fenómeno natural que sufre la Tierra. Eso lo vamos a ver ahora. Se los voy a explicar con detalle. Pero eso determina que el eje de la Tierra se mueva un poquito. Entonces, al moverse un poco el eje de la Tierra, las cosas cambian. La naturaleza misma cambia y evidentemente el efecto de los astros también cambia. No es lo mismo lo que sucedía hace 2000 años atrás con lo que sucede ahora. Eso he visto algo que manejan en ufología. Yo no soy muy amiga de la ufología, pero he visto que un concepto de esto sí lo tienen más o menos claro, que es el tema de que en un momento ciertas estructuras antiguas y energéticas estaban alineadas con las constelaciones y con las estrellas, y hoy no lo están. No están ya alineadas con el norte magnético de la Tierra, ya no están del todo alineadas con las estrellas. Eso es así porque ha habido un cambio de era y estos monumentos, estas reliquias tan antiguas
se han hecho pues en la era de Tauro, que son como hace 4.000 años atrás, o se han hecho durante la era de Piscis en su menor medida, en mucha menor medida, unas cuantas se han hecho en la era de Piscis, que es hace 2.000 años atrás. La mayoría se ha hecho entre la era de Tauro y probablemente una era anterior, que nosotros no la tenemos muy clara, porque ya estamos yendo más allá de los 4.000 años, que entramos en otro tipo de zodiacos que pertenecen ya al antiguo Irán, eh, hoy en Mesopotamia, más o menos, esos sectores, o inclusive a la antigua Sumeria, al antiguo Egipto, que no son, pues, que no están tan relacionados con nuestro zodiaco actual, porque nuestro zodiaco actual se refiere eh, al calendario gregoriano impuesto por el Papa Gregorio. De forma general, hoy sabemos que estas eras, estas grandes situaciones, más o menos 13 eras, el equivalente aproximado de 26.000 años, puede significar una nueva glaciación o un fenómeno que haga desaparecer la vida. Lo que ya ha pasado, ya ha sucedido. Y va a volver a suceder porque entendemos que todo es cíclico. Este movimiento, en sentido de las agujas del reloj, no lo analizamos en astrología porque no estamos viendo el movimiento de los astros, estamos viendo el efecto de los astros en la Tierra. Lo único que vamos a ver en este sentido es que las personas nacidas, este es el ascendente, si este es el ascendente, las personas nacidas en este periodo, en el primer decanato, van a tener un comportamiento distinto a las personas que nacen en el segundo decanato y distinto a las personas que nacen en el tercer decanato. Y así sucesivamente esto va avanzando en sentido de las agujas del reloj. Es el avance del tiempo. Pero el cómo se desarrolla nuestra vida empieza acá, desde el punto cero, que es el ascendente al momento del nacimiento e infancia, al momento de la niñez y pubertad, al momento de la adolescencia y en los primeros momentos en que salimos de nuestra casa, dejamos de ser hijos, ¿no? Ya no somos hijos. Nos empezamos a buscar nuestra propia vida, nuestra propia madurez, nuestro propio lugar en esta realidad. Después empezamos con otras etapas que están también marcadas en la vida, pero aquí ya estamos hablando de nuestro desarrollo con la sociedad, porque el momento que salimos de casa empezamos con la sociedad, después empezamos con un desarrollo del tipo familiar, buscamos hacer familia, buscamos reproducirnos, buscamos dejar una especie de semilla de lo que hemos sido en esta vida y finalmente llegamos al cuarto estadio, donde ya empezamos el otoño de la vida, el invierno de la vida, hasta para finalmente encontrarnos con la muerte. Todos estos procesos, tal vez si los analizas desde tu concepción actual, te sean desagradables, difíciles de tratar, tristes tal vez, pero en magia y en astrología esto no se considera así, al contrario, en astrología todos estos fenómenos pueden provocar crecimiento, pueden ayudar en muchos aspectos. Y eso es lo que vemos en astrología. Entonces vamos a ver cómo es que en realidad, ahora habiendo entendido cómo todas estas concepciones filosóficas que se van haciendo acerca de la astrología ya son descendidas a la Tierra, ¿qué implica que desciendan a la Tierra? ¿Qué implica que entendamos que una energía ajena a nosotros, como la energía de los planetas, correspondiente a energía de dioses, los representantes divinos de cada planeta es un dios pagano, afecta en nuestra vida? Es recibir energía. Estamos recibiendo influjos, energía de otros dioses, de otros sectores diferentes al de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo nos afecta esto? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Bien, entonces, entendido esto, vamos a empezar
la teoría de cómo se lee una carta natal. ¿Por qué se llama carta natal? Porque es la fotografía del cielo, de la bóveda, de esa franja de cielo que nosotros vemos al momento de nuestro nacimiento. Es como tomarle una foto a lo que está sucediendo en el cielo en ese momento, porque esos astros, esas constelaciones que vemos nos afectan, determinan muchas cosas de nosotros. Esto que vemos hoy en día podemos llamarle firmamento. El firmamento es mucho más grande, pero para un fin práctico podemos entender a qué nos referimos con firmamento o con bóveda celeste, que es el término comúnmente más utilizado, por lo menos en astrología. ¿Qué es el firmamento? El firmamento, primero, este nombre proviene de las voces latinas, firmamentum, que significa sostén del cielo. Es decir, los antiguos consideraban que en diferentes épocas, consideraban que hasta donde éramos capaces de ver era la creación completa. Ellos no tenían concepto de que había algo más allá. Y como eso era la creación completa, tenía que ser una especie de límite. Estar en algún lugar, pegado a algún lugar. ¿Para qué? Para sostener las estrellas, para sostener todo lo que se veía. Es como si todo hubiera estado pegado a un lugar. Posteriormente también se iba viendo que en realidad no estaba pegado, que estaba sobre un hombre que cargaba el mundo y el firmamento en algún momento, o estaba sobre unas tortugas y unos elefantes que estaban en el agua. En fin, hay diferentes mitologías que tienen diferentes acepciones de por qué se consideraba en esos tiempos esto. Entendemos que la energía de las tortugas, de los elefantes sobre tortugas y las tortugas sobre aguas, se está hablando de los principios mismos de la creación, pero son concepciones enteramente culturales, digamos, del tipo que corresponde al imaginario, es una cosmogonía no comprobado científicamente. En sus orígenes, el firmamento que vemos hoy resulta de la esfera graquénica, que es el mapa griego, de cómo los griegos, desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, veían el cielo. Y eso tenemos un montón de cuadros, de libros y de descripciones. Esto nace de las obras astronómicas de Arato. Y ahí pueden ver con claridad cómo es que que se consideraba en realidad una especie de cortina donde están pegadas las luminarias principales. Dentro se va desarrollando la vida y detrás de la cortina las obras astronómicas de Arato. Es decir, la esfera graicánica combinada con la esfera barbárica es lo que constituye hoy nuestro firmamento. ¿Qué es la esfera barbárica? Son las constelaciones egipcias y mesopotámicas, realizadas o descritas por Teucro de Babilonia en el siglo I a.C. Entonces, si se dan cuenta, es la unión de lo que hemos estado viendo estos días, de cómo es que se une la astrología con el cristianismo, tiene pues sus bases en que en realidad lo que hoy vemos, lo que hoy entendemos como cielo, recién termina de consolidarse a partir de dos distintas concepciones, una formal del mundo greco-romano, la esfera graicánica, y aquello que finalmente no se puede desconocer, aunque como hemos visto tampoco se terminaba de aceptar, pero está ahí. Si ustedes entran a un software que les permita ver el firmamento, hoy van a encontrar también la esfera barbárica donde están estas constelaciones muy, muy antiguas
donde vamos a encontrar monstruos mitológicos, seres que corresponden a la antigüedad de la humanidad. Esto según es decir, en el año 1 antes de Cristo. Característica. ¿Cuál es la característica del firmamento? Es un conjunto de constelaciones que se mueven por el ecuador celeste, manteniendo la misma distancia entre sí. En el globo terráqueo, sabemos que la parte más ancha, en el sentido de dividir el globo terráqueo entre polo sur y polo norte y polo sur, la parte más ancha, su pancita, es considerado la línea del Ecuador. Cuando ustedes pasan por la línea del Ecuador, es como si las aguas vinieran hacia un lado y se fueran al otro lado. Los puntos gravitacionales cambian, los polos van atrayendo gravedad, lo que provoca también parte del movimiento energético de la Tierra. Algo así también tenemos en la concepción de nuestro cielo, pero no en base al universo, por supuesto, porque en el universo no sabemos dónde es arriba, dónde es abajo, derecha, izquierda, no hay una concepción clara de esto. Pero sí tenemos una concepción de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar tiene un movimiento eclíptico en base al Sol. Cuando tú estás en la Tierra, tú no ves que estemos girando alrededor del Sol. Vemos que el Sol camina. Este movimiento del caminar del Sol, sí, fíjense cómo camina el Sol, ¿eh? Por si acaso, para que vean que en esta realidad la energía se mueve así. El Sol se mueve de este a oeste. El caminar del Sol hace que nosotros hayamos marcado también una línea de ecuador celeste. Ahí, por donde nos parece que el Sol camina, es donde se hace una franja, un camino para el Sol, donde van apareciendo las constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? Son un conjunto de estrellas, que no necesariamente están juntos, visualmente están juntos. Visualmente nosotros apreciamos un Cáncer, un Escorpio, pero en realidad estas estrellas están en mucha distancia, solamente que tienen una alineación constante, que todo el tiempo va dando vueltas en este camino del Sol, en este ecuador celeste, manteniendo la misma distancia, son inmutables. Son como franjas de cielo que todo el tiempo se va dando vuelta, por lo que nos permite de alguna manera entender también el movimiento mismo de la galaxia entera, porque nuestro sistema solar es una parte de nuestra galaxia, y probablemente también un movimiento del universo. Nuestra galaxia tiene un movimiento y nosotros podemos verlo porque hay un conjunto de estrellas que también va dando vueltas. El firmamento es lo más alejado del cielo que vemos en la Tierra y se mueve por causas eternas e inmutables. Esto se mantiene hasta hoy, pero nació en la antigüedad. Los antiguos pensaban que lo último que veíamos era, que lo más lejos que podíamos ver era lo último de la existencia. Hoy consideramos que esto son los puntos más alejados de la Tierra, por eso podemos distinguirlos. Pero sabemos que hay puntos todavía mucho más lejanos y de ello tenemos inclusive imágenes completas porque mandamos ondas que atraviesan nuestro sistema solar y esperamos que atraviesen nuestra galaxia entera. Pueden llegar a otras galaxias, de hecho llegan a la galaxia de Andrómeda, que es la galaxia más cercana a la nuestra. Este movimiento es algo que en realidad no llegamos a entender. Una realidad para los científicos un poco difícil tal vez de aceptar es que no entendemos cómo funciona la gravedad. Sabemos que es una fuerza de atracción que depende de la masa de un cuerpo que nos atrae, ¿no? Una fuerza de atracción que nos mantiene acá. Y sabemos también que este peso gravitacional va manteniendo a cada planeta en su lugar. Esta
eclíptica del Sol, las diferentes órbitas de los diferentes planetas se deben a su peso gravitacional, que en conjunto con el peso gravitacional de otros planetas y de nuestro Sol, hacen este movimiento. Pero el movimiento en sí, así como la naturaleza en sí de la gravedad, es algo que no hemos logrado entender. Por eso hasta hoy decimos que la Tierra, en realidad, nuestro sistema solar se mueve por causas que son eternas a nuestra visión e inmutables, porque las constelaciones no cambian de espacio entre ellas. Entra la constelación de Aries, entra la constelación de Tauro, van dando vueltas y todas van dando vuelta en la misma distancia en la que siempre han estado. Por eso podemos hacer mediciones, de lo contrario no sería posible. Este movimiento, algún momento fue denominado el motor inmóvil, que deriva de la cosmología aristotélica, según la cual el universo, para eso se pensaba que era el universo entero, está compuesto por un sistema de círculos concéntricos con nuestro planeta al centro. En la época de los antiguos griegos, tal vez, bueno, de los más antiguos, se creía que la Tierra era plana y además se creía que la Tierra era fija. Después se entiende que la Tierra no era plana, pero aún se la consideraba fija, que es uno de los motivos por el cual Galileo Galilei termina siendo juzgado para ser quemado en la hoguera, porque Galileo Galilei dice que la Tierra sí se mueve y que se mueve alrededor del Sol y que además de moverse alrededor del Sol tiene un movimiento en su eje. Lo que hoy sabemos, pero en ese momento lo quisieron quemar por blasfemo. Entonces, en un periodo entre entender que existe un movimiento de la Tierra y entender que la Tierra no es plana, hay un momento en que se entiende también que existen otros cuerpos celestes que están dando vuelta, aunque todavía se cree que el centro del universo para ese entonces era la Tierra. Esto es a lo que llamamos la teoría aristotélica, la cual después se va corrigiendo en la Grecia moderna y por supuesto con los seguidores del pensador Aristóteles, porque más allá de estos errores propios de su época, tiene pensamientos que son vigentes hasta hoy, ¿no? Tiene conocimientos, sabidurías que hasta hoy seguimos analizando y aplicando. Un autor árabe, los más avanzados en árabe, en matemáticas, en física, en astrología y en astronomía, han sido siempre los árabes. Un autor árabe anónimo estudió este modelo aristotélico e identificó luminarias fijas con diferentes arquetipos. Es decir, los griegos en realidad entienden que hay una especie de movimiento en círculos y estos círculos son determinados por planetas, por los 7 planetas que ellos en ese momento podían ver. Lo entienden, considerando por si acaso, se le da un espacio, aunque no es planeta, pero se le da un espacio de planeta a la Luna. Pero ellos veían 7, lo que significa que más la Luna estamos viendo 6 planetas de los 9 que originalmente eran planetas, ¿no? Hoy ya no son 9, hoy son 8. Pero él ve que además del paso de los planetas y de estas luminarias que traen tanta energía a la Tierra, existen otras luminarias fijas, además por horas. Y a esto es a lo que le da arquetipos. ¿Qué es un arquetipo? Un arquetipo es una personalidad, es una forma, es un modelo, es algo que nosotros entendemos. Por ejemplo, mamá es un arquetipo que tú le puedes aumentar cosas o quitar cosas y según tu relación con tu madre será algo bueno o será algo malo, será algo feliz o será algo triste. Pero tú sabes que mamá
es una persona que tiene hijos, mamá es una persona que nutre, mamá es una persona que cuida, mamá es una persona que ama. Entonces, en base a estos parámetros, tú puedes decir si una persona es buena madre o es mala madre, porque está cumpliendo esos parámetros establecidos o no los está cumpliendo. Eso es un arquetipo, es un modelo que todos entienden. La personalidad de cada individuo, de cada persona, depende del lugar o posición, ¿no? No nos olvidemos que el miércoles estábamos viendo astrología geográfica, el cómo va descendiendo. La personalidad de cada individuo depende de ese lugar o de esa posición que cada estrella, que cada luminaria, que cada constelación o punto gravitacional, punto matemático que vemos en el cielo, ocupa un lugar, ¿no? Ocupa un lugar en esa bóveda, en ese firmamento que vemos. Ese lugar, descendiendo en la astrología geográfica, hace que tú tengas una característica muy particular. Así, la influencia de las constelaciones se da en el destino de cada quien, ¿no? Las constelaciones marcan un poco cómo vamos a vivir nuestra vida. Se determina también la característica de los animales que están influenciados bajo esa formación. Y también esto es traspasado. O sea, se entiende, esto es un poco difícil de entender. Se entiende que los planetas al estar pasando por la bóveda tienen un ejercicio en ti, tienen una influencia en ti, tienen una influencia en la región, tienen una influencia sobre los seres vivos de esa región. Y por tanto también estos seres vivos pueden identificarse con estos planetas, con estas constelaciones, porque no hay que olvidarse que son fijas. Este autor árabe ha identificado puntos fijos. Por tanto, vamos a tener un tipo de constelación, un tipo de estrella, un tipo de punto gravitacional que va a determinar un tipo de animal, un tipo de personalidad, un tipo de región. En alta magia también vemos que los antiguos dioses igualmente tienen un efecto en el cómo se diagrama la geografía, la personalidad, el carácter, si quieren, de las regiones de la Tierra. Lo mismo sucede en astrología, es exactamente lo mismo. Entonces, el identificar este efecto acá en nuestra realidad hace que también nosotros, por medio de nuestra realidad, identifiquemos acá lo que no entendemos. Por eso es que podemos identificar los hijos del sol con el águila. Podemos identificar a los hijos de la luna con la lechuza. ¿Me entienden? La lechuza evidentemente tiene una influencia con la luna. Y seguramente hay planetas que hacen que la lechuza cante más o cante menos, o se aparee o tenga diferentes rituales. Pero están relacionados con la luna porque la lechuza sale en la noche. Entonces en magia empezamos a unir lo que es la luna con la lechuza. Pero en el día, en el sol, el que domina los aires es el águila. Entonces relacionamos al águila con el sol. En nuestra cultura andina, aquí hacia el sur, no se olviden que yo soy boliviana, tenemos al cóndor, que es un ave de rapiña, es el ave de rapiña más grande que existe, la más majestuosa. En nuestra cultura es considerado una deidad. El cóndor es hijo del rayo, es la representación del rayo. No está regido por el sol porque es un ave de rapiña, a pesar de que, por supuesto, él gobierna el cielo diurno, aunque también tiene, pues, horarios muy específicos, ¿no? El cóndor tiene mayor movimiento al amanecer, tiene mayor movimiento al anochecer, pero el sonido de sus alas y seguramente diferentes mitos e interpretaciones han dado a entender que este sonido
de las alas del cóndor, que inclusive el chamán imita en sus rituales, es el sonido del rayo. Este es un dios que pertenece acá a la tierra. El rayo no es algo que pertenece a los astros, pero el rayo sí pertenece a una energía divina con la cual sí trabajamos en diferentes aspectos de magia, porque entendemos esta energía proveniente desde arriba, ¿no? Desde el cielo, transformada en un rayo que además aquí en la tierra te deja algo, te deja asteroides, te deja meteoritos. De esta forma es que el ser humano, además de identificar estos puntos fijos gracias a la matemática de los árabes, le da una característica a estos puntos fijos y las constelaciones obtienen un nombre. Y ahí tenemos un escorpio que se ve claramente, tenemos una libra que también puede verse bastante clara y otras constelaciones que tal vez a simple vista no te parezcan ser lo que los antiguos vieron, pero no olvidemos que esta conexión no es solamente física, no es solamente lo que ellos ven en estos puntitos y dibujan ahí un animal o dibujan ahí un ser o un hombre. Es esta influencia que ellos ven de estos puntos fijos sobre la Tierra y la correlación que se devuelve hacia estos puntos fijos, lo que determina que esto sea un león, lo que determina que esto sea un hombre que está echando agua, ¿no? El acuador. Entonces, no hay que perderse tanto en por qué ellos vieron aquí un león, yo no veo un león, es por la influencia que tiene por lo que se observó que tenía de influencia esa constelación, entre lo cual también sobresalieron los leones, porque en este sector, por cierto, había bastante león. No se olviden que inclusive los cristianos eran ofrecidos a los leones, ¿no? La composición actual de la bóveda celeste, que es como la llamamos en astrología, no la llamamos firmamento, nació de un complejo sincretismo filosófico, astronómico y religioso que abarcó las zonas griegas, iraníes y babilónicas tras la conquista de Alejandro Magno. Aquí falta también mencionar el territorio egipcio, pero todo esto compone lo que hoy conocemos como la bóveda celeste, que es lo que estudiamos en astrología. Astrología completa no son solamente las 12 constelaciones. Astrología completa son todos esos puntos fijos que existen en el cielo. Pero no importa que tú estés en el norte o estés en el sur, tú vas a ver las 12 constelaciones. Hay otras constelaciones que no, solamente las puedes ver si estás en el norte o solamente las puedes ver en el sur. Aquí hay un gráfico a la izquierda, está cómo se concebía originalmente el cielo de Aristóteles, el cielo griego, que esto se traduce en la figura de la derecha, donde se ve que la Tierra es el centro de en ese momento se pensaba universo, el centro de nuestro sistema solar. Se entiende que la Luna está cerca, ¿no? Entonces la siguiente esfera es la de la Luna, y ellos consideraban que la siguiente estrella o la siguiente esfera le correspondía al Sol. Hoy sabemos que son así, sí, ¿no ven? Esto después en la Grecia antigua, moderna, se corrige, pero en la concepción más antigua, ellos tenían una primera esfera de la Luna, la segunda del Sol, después venía Venus, Mercurio, vean que aquí está al revés, Marte, Júpiter y Saturno. Marte, Júpiter y Saturno ya están en un orden más correcto, ¿no? Porque Mercurio está muy cerca del Sol, después viene Venus y después viene la Tierra. Bueno, hasta aquí hemos entendido cómo es que estas concepciones filosóficas, científicas, descienden a la Tierra.
Inclusive esta materialización, este descenso a la Tierra hace que nosotros determinemos calendarios que se reflejan sobre todo en los calendarios lunares, que son los que rigen la Tierra, y los calendarios agrícolas, que son los que rigen la vida del ser humano. Hemos entendido también cómo es que el ser humano determina que ahí hay un león, que ahí hay una mujer a la cual denominamos virgen, ¿no? Doncella, Virgo. ¿Cómo es que allá existe un centauro? ¿No? Empezamos a entender cómo es que el ser humano vio estos puntos, correlacionó con el ejercicio acá en la Tierra, con el influjo en la Tierra, y de ahí vuelve a elevar lo que ve su experiencia y le da un nombre. Así es como subió el nombre. Ahora vamos a entender que esto que vemos es una franja. El ser humano empieza a avanzar, llegamos a la época más moderna, a la astrología moderna, y sabemos que el centro de nuestro sistema solar, ya no del universo, es el Sol. Sabemos que la Tierra también está dando vueltas y sabemos que más allá de nuestro sistema solar existen otros soles, que más allá de nuestra galaxia existen otras galaxias. Y empezamos a entender el concepto de universo en sí. A esto, a esta gran creación sobre la cual seguimos todavía entendiendo y haciendo muchas elucubraciones, a veces fantasiosas y otras veces reales, le llamamos macrocosmos. El, el término macro significa grande y el cosmos significa mundo, todavía yendo al pensamiento antiguo, ¿no? El mundo grande, en realidad es el universo, el macrocosmos es el universo. Es el sistema cosmológico de círculos concéntricos formado por el mundo sublunar y la bóveda celeste. Empezamos a entender a partir de la teoría aristotélica que esto es mucho más grande. Tiene por fin el último planeta en ese momento determinado como planeta, que es Plutón, y de ahí continúa. Todo esto se convierte en el mundo grande, en el macrocosmos. El concepto del macrocosmos se liga a la doctrina aristotélica ptolomaica de la centralidad de la Tierra en el universo, que es lo que estábamos viendo hace rato, y la creencia de que nuestro planeta fue concebido a imagen y semejanza del cielo. Entonces aquí vamos viendo también otros conceptos interesantes. Al entender lo que es la concepción filosófica de los dioses, entendemos que eso es posible porque antes del cristianismo el ser humano decía que, el intelecto humano estaba creado a imagen de Dios porque era algoritmo. Esto lo consideramos así. Si en magia lo sentimos así, que el conocimiento es algo que proviene de los dioses. El conocimiento nos ha sido entregado por los dioses. Entonces es lógico pensar que la razón humana está creada a imagen y semejanza de Dios. Pero también se consideraba en esta época aristotélica ptolomaica de la Tierra como centro, que la Tierra y la bóveda celeste era una creación, recreación un pequeñito del cielo. Y ahí puedes entender por qué algunos pastores cristianos autistas, no sé cómo se llaman, no voy a discutir ese tema, consideran que tú te puedes ir a comprar un terreno en el cielo, ¿no ves? Lo que es una barbaridad. Es una barbaridad porque lo único que hacen es quitarle dinero a la gente. Pero se basa en esto, en que en realidad se consideraba que esta nuestra creación era algo pequeño crear igualito al cielo. Entonces tú te tenías que portar bien acá como un experimento para llegar al cielo, que es el grande, el oficial. De estas premisas filosóficas y astronómicas deriva también la astrología geográfica, que es lo que ayer hemos visto, cómo desciende y cómo va ascendiendo, porque ahora nuestra geografía
ya no solamente se basa en la Tierra y en nuestros calendarios agrícolas y lunares, también se basa en estos espacios dominados por una constelación, porque cada constelación, recuerden, es fija, va dando vueltas, pero de manera fija. Entonces tenemos un espacio de influencia de estas constelaciones. Todo esto se llama astrología geográfica, que tiende a establecer correspondencias precisas entre el mundo sublunar, nuestro mundo, y el cuerpo humano, y también la bóveda celeste. Es decir, el macrocosmos está considerado por lo que es la Tierra o mundo sublunar, el mundo influenciado por la Luna, los astros de nuestra constelación en ese momento de nuestro universo, hasta la bóveda celeste que todavía se considera el final, pero también sigue bajando hasta nuestro cuerpo. Y en ese sentido, nuestro cuerpo es idéntico a la Tierra. Y si la Tierra es idéntica al cielo, el ser humano ha sido creado en imagen y semejanza de Dios. Así es como nace este concepto cristiano, que tiene sus bases desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, en el que considerábamos que el macrocosmos geográficamente va descendiendo hasta lograr conectarse con una parte del cuerpo. Esto hoy está muy desarrollado y existe la medicina astrológica, porque evidentemente los astros gobiernan partes de nuestro cuerpo. Los astros gobiernan plantas. Entonces hay plantas con las que puedes sanar tu cuerpo, partes específicas, órganos específicos, enfermedades específicas. Los filósofos de la antigua Grecia determinaron una estrecha conexión entre los fenómenos astrales naturales y fisiológicos, reconociendo un neuma o sustancia ligerísima que está en todo el universo y se encuentra en forma pura en la razón humana, que es un eslabón entre las partes de la realidad espiritual, animal y corpórea. ¿Qué es esto? Es lo que estábamos viendo, si no me equivoco, el día martes. Es el éter. Los antiguos griegos ya reconocen este éter, le llaman neuma, que tiene que ver con esta especie de aliento. Estamos hablando de vida, ¿no? Todavía se considera que da vida, pero hoy entendemos que es parte de la vida de toda la existencia. Y ellos entendían también que es este neuma, este medio, este flujo que permite el flujo de los planetas y por tanto de los dioses, derivaba en la realidad espiritual de una persona, porque es una sustancia ligera que no se ve, derivaba también en tu cuerpo, en partes de tu cuerpo, en fisiología de tu cuerpo, en la apariencia de tu cuerpo, y también en lo que es el relacionamiento de tu cuerpo con tu entorno. Por eso es que podemos sanarnos con una planta. Por eso es que existen horas del día que son beneficiosas y horas del día que en el lenguaje antiguo se consideraban maléficas. Todo esto se refiere al influjo que logra hacer este neuma, que hoy conocemos como éter, que igual tiene un origen divino en sentido de lo que mencionábamos hace rato. Lo único que el cristianismo se llegó a aceptar como libre de la influencia del mundo sublunar era el alma. Y el alma dirigía la razón humana. Por tanto, esto era divino. Pero aún así se salva lo que no se puede explicar, no es completamente independiente, que también esta razón humana tiene una relación con lo físico, con el mundo, a partir de este éter, de este neuma, de esta especie de alma universal que lo rige todo. Inclusive ese movimiento que hasta hoy no podemos entender, que es el que mantiene todo fijo en su lugar. Esta forma de unión universal es la raíz de una concepción fuertemente determinista del cosmos sobre el destino del hombre, vinculando a la voluntad de los astros e incapaz de sustraerse de una repetición necesaria de los hechos. ¿Recuerdan cómo hemos visto en los
en las clases anteriores, cómo se ha tratado de separar la idea originalmente pagana de que la energía, la vida, el universo tiene un movimiento cíclico, hasta que mediante el conocimiento cristiano se determina un tiempo lineal y se determina que no existen los ciclos. Igual para el siglo I antes de Cristo, ya todos estos estudios de una manera más unida van determinando que sí existe una forma de ciclicidad en todo el movimiento. ¿Por qué? Es inevitable verlo porque las constelaciones vuelven, los planetas vuelven, todo lo que estaba alguna vez alineado se desordena mientras va dando vueltas y otra vez en algún momento vuelve, determinando otro ciclo. Pero para ese entonces ya las escrituras y las concepciones de la Biblia ya estaban asentadas en la mente de la población común y sin educación de otra forma, y se consideraba pues que no existían los ciclos y todo lo que conocemos del cristianismo, no tanto del cristianismo naciente, sino del cristianismo de la época del oscurantismo, que estamos hablando de los años 1200, hasta el año 1400 más o menos. Astrológicamente, la doctrina del macrocosmos sostiene que los cuerpos celestes se nutren de los efluvios procedientes de las regiones sublunares. Es lo que les decía. Nos hemos dado cuenta que un astro tiene una influencia acá, en esta realidad, y hemos relacionado esta realidad con ese astro, y a ese astro le hemos llamado águila, a ese astro le hemos llamado serpiente, le hemos llamado escorpión, le hemos llamado peces, ¿no? A este circuito explicado por el neuma, por esta circulación energética, se llegó a entender. A esto se denominaba como si fueran unos vientos o humores acuosos de las mareas o la evaporización de las lluvias cargadas de sustancias orgánicas salidas de la tierra. Esto no es real, pero había que darle en su momento alguna explicación de que este influjo en forma de energía se levantaba en forma de vapores. Seguimos hablando de flujos energéticos, pero para su momento no se llegaba a entender que no es algo orgánico lo que afecta a los planetas, sino algo enteramente energético, infundiendo a su vez energías siderales benignas o nefastas en los seres vivos. Es lo que acabamos de ver, ¿no? Si tú ves que la luna tiene una influencia sobre la lechuza, vas a considerar a la lechuza un animal de mal agüero, un animal que puede traerte cosas negativas porque esa lechuza corresponde a la oscuridad. Todas estas concepciones y estas correcciones fueron dando lugar a la nueva concepción del mundo aristotélico que hasta hoy manejamos. Y de ahí se queda con pocas modificaciones en nuestra rueda zodiacal. Entonces tenemos todavía una Tierra al centro en el zodiaco. Sabemos que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, pero nosotros no estamos en el Sol, no vemos el movimiento de los astros del Sol. Entonces, en astrología todavía ponemos a la Tierra en el centro, porque es a partir de la Tierra que vemos cómo se mueven los astros, vemos cómo se mueve el Sol. Así está determinada la astrología, así se quedó. Entonces la Tierra está al centro y empezamos a entender estos influjos que no sabemos explicar enteramente. Vamos explicándolos con otra explicación un poco más compleja, más completa, y que se utiliza mucho en magia y también está absolutamente vigente en lo que es el entendimiento de la astrología hoy. Si aquí se mueve viento, si aquí se mueve agua, y tal vez estoy también llevando algo de materia orgánica, es decir, estoy llevando tierra, ¿qué estoy llevando al cielo? Estoy llevando los 4 elementos. Y si en este cielo además hay relámpagos, hay tormentas, también está ahí presente el fuego. Entonces empezamos a relacionar
a la influencia de una constelación o de un planeta celeste, con su influencia en la Tierra y con su devolución energética mediante los elementos. Y determinamos así qué planetas son de fuego, qué planetas son de agua, qué planetas son de aire y qué planetas son de tierra. Por supuesto, los planetas de tierra tienen un efecto mucho más visible, más natural en nuestra realidad de la tierra, en nuestro cuerpo, en nuestra salud, inclusive en la muerte, porque eso es la tierra, ¿verdad? La tierra es cuerpo, la tierra es salud, la tierra también es riqueza, es vida y es muerte. Empezamos a entender la correlación del agua con las emociones y aparecen las constelaciones, los signos, los planetas regidos por el agua. Y empezamos a sentir cómo es que la luna mueve todo ese mundo emocional que tenemos. La luna es del agua. Cáncer es luna, cáncer es enteramente agua. Cómo es que tenemos un Escorpio que es tan intenso, ¿no? Es la representación del agua. O un Piscis que es tan sensible y representa las profundidades del mar. Empezamos a entender esta influencia, esta devolución energética de la Tierra, ya no por algo físico, sino por algo energético y los relacionamos con los elementos. Entonces, el nuevo modelo aristotélico, que es hoy la rueda zodiacal, tiene a la Tierra en el centro, a los elementos influyéndole directamente y en correlación directa con los planetas, y ya se le da las esferas correspondientes, ¿no? Primero la Luna, después Mercurio, después viene Venus y el Sol también empieza a tomar una distancia que es ya real. Llegamos hasta Saturno. Hasta la época aristotélica todavía llegábamos a Saturno, y con Saturno, que es el último, el más oscuro, el, el menos entendido, establecemos también al planeta más negativo. Lo relacionamos con el diablo, lo relacionamos con el mal. Tiempo después, ya en la modernidad, se descubre que Saturno no es el último planeta, entra Neptuno, entra Urano, entra Plutón, y Saturno se convierte en un maestro, igual que los que vienen detrás, porque no los logramos ver, no los logramos entender, están muy lejos. En astrología se llaman los planetas transaturnales, que tienen un efecto distinto en nosotros, tienen un efecto distinto en la Tierra. Ellos determinan las eras, ellos determinan plagas, ellos determinan tiempos de abundancia, tiempos benignos, pero no estoy hablando de años, estoy hablando de épocas. ¿Por qué? Porque como están tan lejos y son tan grandes, su movimiento es sumamente lento. Saturno tarda alrededor de entre 64 a 68 años en dar la vuelta al sistema solar, a ese camino que ha marcado el Sol, a la onda que conocemos como eclíptica. En cambio, esta onda es recorrida 13 veces por la Luna, o en astrología 12 veces. Es por eso que ellos en este su recorrido tan largo van marcando diferentes momentos grandes en la historia. Pero esto viene posterior. Pero esta es la base. Y así vas a entender cómo es que se mueve también nuestra rueda zodiacal. ¿Por qué nuestra rueda zodiacal tiene esta forma? Aquí está la Tierra, que al estar ahí la Tierra tiene sus casas. Cada casa es un área de la vida. Cada sector dividido en 12 sectores tiene una influencia específica según la constelación que está ahí. Una energía inmutable que está ahí, que va a afectar a esa área de tu vida. En esta carta que estamos viendo acá, por ejemplo, es Virgo el que está afectando toda el área de la relación de trabajo. De hecho, esta es su casa. Pero
aunque Aries está en la primera casa, seas regente de la primera casa, en tu carta natal aquí puedes tener tranquilamente un Piscis o un Acuario. Tú analizas a Piscis y Acuario en tu primera casa, sabiendo que la primera casa es tu yo, tu ego y cómo te ves tú, cómo te ves inclusive físicamente, y entiendes que tu Aries está pintado de un Piscis, que tu Aries está pintado de un Acuario. Tienes que analizar tu casa 1, que es Piscis o Acuario, entendiendo que tiene la influencia de Aries. Entonces, si eres un Piscis en casa 1, tu yo busca la espiritualidad, es sumamente sensible y reaccionas como reacciona Aries, guerra, enojo. No eres una persona de buen carácter, tienes un carácter difícil. ¿Dónde está tu equilibrio? Está en el otro lado. Si acá tienes a Piscis, acá vas a tener en la casa 7, que es su contrario, vas a tener un Virgo que te enseña a ordenarte. Porque cuando tú te ordenas y tienes eh, todo correcto, todo funcionando como un sistema, no tienes por qué enojarte, ni tienes por qué entristecerte. Solamente el sistema va a funcionar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió o no se entendió? ¿No hay preguntas? ¿O no entendieron nada? Díganme algo, por favor, para saber que están del otro lado, no estoy hablando solita. Bueno, nadie contesta. Espero no estar hablando sola. ¿Se escucha? Sí, Lilith, se escucha perfectamente. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Sí, he estado siguiendo solamente parte de lo que estabas exponiendo. Lastimosamente no he estado asistiendo a las clases. Recién me integro a partir de ahora, pero estoy tratando de entender lo que explicaste. Y sí, sí, es bastante claro. Gracias. Ya, mi amor, gracias por decirlo. Sí, es que hemos tenido 3 clases anteriores, pero te vas a poner al día rápidamente, no te preocupes. Bueno, entonces hemos, hemos visto, espero que se haya entendido, hemos visto un firmamento que ya no se llama firmamento, se llama bóveda celeste, que la vemos a partir de la Tierra, que nos permite hoy también entender que existe algo mucho más grande que tiene influencia en nosotros. Entonces aquí surge otro concepto, que es el microcosmos. Y el concepto de macrocosmos y microcosmos lo tienen que llegar a dominar bien porque van a ver que es algo que se entiende hoy. Pero aquí les voy a explicar de dónde nace. El microcosmos es el nombre el nombre nace de los términos griegos pequeño y cosmo mundo, ¿no? El gran mundo macrocosmos, el pequeño mundo, el microcosmos. Se origina también en estas teorías pitagóricas, retomadas más tarde por Platón en los diálogos cosmológicos. Todo esto está explicado acá en los diálogos cosmológicos. ¿Quieres verlo en arte? Es una de las cosas más representadas hoy en día en arte. Deriva de la figura de vida mortal creada a imagen y semejanza del universo. Este concepto que hemos visto en el macrocosmos es difícil todavía de entender. Se va derivando y ahora nos olvidamos de la bóveda celeste, nos olvidamos de lo que hay detrás de la bóveda celeste, sabemos que influye en nosotros y nos enfocamos en nosotros. Aquí la astrología termina de llegar al ser humano. La vida mortal, vale decir, el ser humano, aunque como hemos visto en el macrocosmos, también el mundo está hecho a imagen y semejanza del cielo, en la teoría aristotélica. En esta teoría ya pitagórica y platónica, el ser humano, la vida, pero el ser humano está hecho a semejanza del universo. Y si quieres, en el cristianismo, hecho a semejanza de Dios. En la época helenística, que ya estamos hablando de un proceso donde ya el mundo hebreo tiene más peso en general, esta visión cosmogónica de origen iranio del mundo
antes de hoy Irán, fue reinterpretada en clave astrológica. Todo este concepto tiene que tener claves, tiene que tener símbolos que nosotros podamos entender. ¿Qué es lo que hoy vemos en astrología? Vemos símbolos. Los signos zodiacales se convirtieron en el tronco y las extremidades del primer hombre. Los dientes se convirtieron en estrellas fijas y los orificios de la cabeza en los 7 planetas. Tenemos 7 orificios en la cabeza. Cada uno de esos orificios estaba regido por un planeta. Es como si todo el universo, para ese entonces no se olviden que el macrocosmos es solamente nuestro sistema solar, todo el universo está contenido en la cabeza del ser humano. ¿Por qué? Porque la razón es a imagen y semejanza del universo. Entonces, toda tu cabeza en esta concepción es el cosmos, es el macrocosmos, en chiquitito, en microcosmos. Esto con el tiempo se va puliendo, se le va dando más estudios y aparecen variaciones que conocemos hoy muy bien, como el Imago Mundi. ¿Qué es el Imago Mundi? Es esto que dices constantemente. Como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. Todo el universo está en mí. Estoy hecha, estamos hechos como espejo del universo. Imago Mundi significa espejo del universo. Es el hombre inscrito en un círculo y en un cuadrado. Ustedes lo conocen, se lo conoce como el Vitruvian Man. Es bien conocido. Aparece como una figura humana puesta en el centro del universo y ligada a las regiones del cosmos mediante una serie de correspondencias energéticas, anatómicas y numéricas. De aquí sale numerología, de aquí sale medicina, de aquí sale nuestra concepción espacial energética en el tiempo. Tenemos 4 esquinas en el espacio. En astrología también manejamos estos 4 lugares, este cuadrado encerrado en un círculo y el hombre ahí con los brazos y las piernas estiradas, ¿no? Con las extremidades estiradas. La doctrina del hombre microcosmos, que significa que está hecho a su imagen del cosmos, que es el espejo del universo, refleja la creencia astrológica del vínculo armónico entre las partes de la realidad, esa realidad propia de la antigüedad tardía. Esto ya es cuando estamos en la caída del mundo antiguo, ¿no? El establecimiento de la nueva antigua Grecia. Y lo sideral. ¿Cómo es que este mundo antiguo ya en decadencia, muriendo, el nuevo mundo de los dioses nuevos, la antigua Grecia moderna, de la cual tenemos leyes, la Roma, que aquí ya empieza también a surgir con el modelo de Estado que hoy manejamos, cómo veía su realidad con lo sideral? Eso, toda esa realidad está contenida en claves, en símbolos en el Vitruvian Man, en el concepto de microcosmos. Nosotros somos los que a imagen y semejanza del universo tenemos dominio sobre la tierra, tenemos dominio sobre otros hombres, tenemos dominio sobre el conocimiento, tenemos dominio sobre la verdad. Tenemos poder, se le da poder al ser humano. El hombre es una criatura privilegiada porque posee un alma racional que se considera divina e inmortal. Por ello, debe interpretar el gran libro de la naturaleza y comprender las leyes que gobiernan el mundo y los principios impuestos por Dios en la creación. Esta es la base, porque estamos todavía entre el siglo I al momento del supuesto nacimiento de Jesús, en lo cual se va racionalizando todo lo que viene después. Se le ha dado permiso al ser humano sobre la creación gracias a esta concepción, porque el ser humano está hecho a imagen y semejanza del cosmos. Y como tenemos el libre albedrío libre de estas influencias,
prácticamente somos dioses. ¿Recuerdan lo que hemos visto en la primera y la segunda clase? La astrología, como otras artes mágicas, como la alquimia, daba la sensación al hombre de ser divino. Y así es como los dirigentes del mundo, reyes, emperadores y todas estas familias que siempre están con su astrólogo de la mano, empiezan a ejercer sus monarquías como hijos enviados o elegidos de Dios, lo que después, posteriormente, también se da en algunos movimientos del tipo religioso. Como en el Anthropos Hermético es una obra, el Magnum Miraculum Homo, escrito en el Picatrix, que es otra obra que, si a ustedes les gusta magia, tienen que leer. Es una obra hermética, básicamente mágica y astrológica. El hombre microcósmico sabe decomponer la dispersión espiritual causada por el encuentro del alma con la materia sensible y deportar los fenómenos naturales a la unidad. El Magnum Miraculum Homo da esta idea de que este influjo de los dioses y de los planetas que va a provocar algo que nosotros no vamos a entender, como que se dispersa y nos choca, nosotros lo podemos reordenar y volver a informar. Esta no es nuestra tarea. Esta es tarea de otros dioses y seres que están en este proceso, pero como el ser humano toma el protagonismo de todo, el mismo ser humano se da esta tarea. El Magnum Miraculum Homo está en latín y dice: el hombre es por ello, o Asclepio, porque es el diálogo entre dos sofistas, es un gran milagro, un ser vivo, digno de veneración y honor, un ser que muda a la naturaleza de un Dios como si realmente lo fuera, un ser que se entiende con el género de los demonios, conocedor de que su naturaleza es congénita a la suya, un ser que desprecia su componente de mera naturaleza humana, fiado en el carácter divino de su otra parte. Aquí se basa el que somos elegidos por Dios, el que llevamos la voz de Dios, el que podemos hacer lo que hacemos a nombre de Dios. Esta concepción a esta concepción, entre lo más positivo, entre lo más negativo, ha traído todo lo que nos trae la historia en la época del oscurantismo, que ya le hemos visto bastante la 1 y la clase 2, hasta parte de la clase 3. Pero en lo positivo, y lo que nos ha quedado hoy en la astrología, es que estos influjos astrales también van a tener un efecto específico en nuestro cuerpo. Y de aquí vamos a sacar lo que es la medicina astrológica. ¿Por qué? Porque cada estrella, cada punto se va a corresponder con algo de tu cuerpo. Tu hígado está regido por un planeta. Tus riñones están regidos por un planeta. La razón humana conserva su independencia. Claro, por supuesto. Nos conviene que la razón humana sea independiente de cualquier cosa, porque así no tenemos que rendir cuentas a ningún Dios. En pro del libre albedrío. Sidera non factium acta humana. Las estrellas no determinan las acciones humanas. Falso. En astrología sabemos que sí determinan nuestras acciones, pero estamos hablando de cómo nace esto, ¿no? Esta doctrina también asocia el cuerpo de la Tierra con el cuerpo del hombre. ¿Recuerdan que el cosmos entero estaba en nuestra cabeza? El cosmos entero está en la Tierra. Por tanto, se puede relacionar a la Tierra con nuestro cuerpo. Y para la concepción de ese entonces, se consideraba que la cabeza del mundo estaba en el polo sur. Los pies del mundo estaban en el polo norte y el corazón, que es donde se consideraba que estaba la sabiduría y la inteligencia, no en la cabeza, sino en el corazón, era identificado con Egipto, que es considerado la cuna del hermetismo. Todo esto es conocimiento hermético
que ha aportado toda la base de la astrología antigua y que aporta muchos conocimientos también mágicos que todavía se siguen considerando de iniciados. Bueno, mañana terminamos de ver lo que es el zodiaco, los horóscopos y cómo se da esto, cómo nace lo que finalmente, el cómo utilizamos hoy la astrología. Que de nuevo, para mí la astrología tiene un mejor uso, un uso mucho más interesante cuando se la vuelve en un análisis de lo que somos, en un análisis del pasado. Pero desde tiempos antiguos hasta el día de hoy seguimos recurriendo a la astrología para que nos diga qué nos va a pasar, el horóscopo. ¿Cómo puedo ver las anteriores clases? Están en YouTube, amor, en mi canal, pero también están en el grupo en el que estés. En cualquier grupo que estés, están ahí todas las clases. ¿Otro comentario, pregunta? Gracias, no, de nada. Gracias a ustedes por estar. Espero que lo hayan, espero haberme dejado entender. Esto es porque me es común escuchar. Gracias, madre. Me es común escuchar, ¿cómo es que aquí ves en estas 6 estrellas, ves un Libra, ¿no? Eh, Ahora entendemos por qué probablemente esas 4, 5, 6 estrellas no parezcan una balanza. No. Entendemos que es la influencia de estas estrellas en determinado momento que provocaba pues un ambiente más armonioso, un ambiente más equilibrado. La gente tenía esta sensación, además de relacionamiento en equilibrio con el otro, por lo tanto llevamos hasta esas estrellas la balanza. Estos conceptos básicos normalmente no se explican, por eso me pareció importante explicarlos en esta clase introductoria. Si estamos bien con esto, mañana nos vamos a encontrar con la última clase y después ya continuamos a detalle, signo por signo, casa por casa, asteroide, todo lo que es astrología completa en el grupo permanente. Bueno, gracias por acompañarme. Les espero el día de mañana, aunque están muy calladitas hoy. Gracias. Muchas gracias, Lili. Gracias. Un Gracias. gusto verte, un abrazo. Igualmente, otro para ti. Gracias, maestra. Buena tarde. Buenas tardes, amor. Nos vemos, hija.